cómo una civilización que dominó el comercio global y la cultura durante milenios terminó sometida y fragmentada por potencias extranjeras. Imagina un gigante caído, obligado a entregar su riqueza y territorio, despojado de su soberanía y humillado ante el mundo. Esa fue la realidad de China en el siglo XIX, un capítulo que aún resuena en su memoria colectiva. Hoy exploraremos una de las historias más impactantes de la era moderna, el sometimiento de China en el siglo XIX, una época de guerras, revueltas y tratados desiguales que cambiaron el destino del país para siempre. Quédate hasta el final porque esta historia no solo explica el pasado, sino también el presente de una superpotencia global. En este video cubriremos los eventos clave que llevaron al sometimiento de China, como las guerras del opio, las revueltas internas y la intervención de potencias extranjeras. Cómo el imperialismo occidental y japonés desmembraron al país utilizando tratados y conflictos armados. El impacto duradero de estos eventos en la China moderna, desde su política exterior hasta su resurgimiento como superpotencia. Eventos que llevaron al sometimiento de China en el siglo XIX. El auge del comercio del opio y la Primera Guerra del Opio, 1839 a 1842. A principios del siglo XIX, China era un imperio autosuficiente, con un comercio exterior altamente controlado. Pero Gran Bretaña enfrentaba un problema: el desequilibrio comercial provocado por la alta demanda británica de té chino, mientras que los chinos no necesitaban productos británicos. El opio, producido en la India bajo control británico, se convirtió en la solución. Al introducirlo ilegalmente en China, los británicos desequilibraron la economía local y crearon una crisis de salud pública. En respuesta, el gobierno chino tomó medidas drásticas, como confiscar y destruir cargamentos de opio en Cantón en 1839. Esto desató la Primera Guerra del Opio. Las fuerzas británicas, mejor equipadas y organizadas, derrotaron a los chinos, obligándolos a firmar el Tratado de Nankín en 1842. Este tratado fue el primero de los llamados Tratados Desiguales, que incluían la cesión de Hong Kong a Gran Bretaña, la apertura de 5 puertos chinos al comercio extranjero, la indemnización por las pérdidas británicas. Pero si pensabas que esto era el final, espera a escuchar lo que sucedió en la Segunda Guerra del Opio. La Segunda Guerra del Opio, 1856 a 1860. La insatisfacción británica con las limitaciones del Tratado de Nankín llevó a un segundo conflicto. Esta vez, Francia se unió a Gran Bretaña, alegando un incidente diplomático como pretexto. El conflicto resultó aún más devastador para China. Las potencias occidentales capturaron Pekín y saquearon el antiguo Palacio de Verano, símbolo de la gloria imperial china. El Tratado de Tientsin, 1858, y la Convención de Pekín, 1860, impusieron nuevas condiciones humillantes, incluyendo la legalización del comercio de opio, la libre circulación de misioneros cristianos, la apertura de más puertos para el comercio extranjero. Con un gobierno debilitado, las revueltas internas no tardaron en desatarse. La rebelión Taiping, 1850 a 1864. Esta fue una de las revueltas más sangrientas de la historia, con un costo estimado de 20 a 30 millones de vidas. Liderada por Hong Xiuquan, quien afirmaba ser un enviado divino, la rebelión buscaba crear una sociedad igualitaria bajo principios cristianos. Aunque inicialmente exitosos, los Taiping fueron derrotados por las fuerzas Qing, que contaron con apoyo extranjero. A finales del siglo XIX, el descontento popular con la creciente influencia extranjera dio lugar a la rebelión de los Boxers. Este movimiento, respaldado por la corte Qing,
atacó a misioneros, comerciantes y diplomáticos extranjeros. Sin embargo, una coalición internacional de 8 naciones, incluyendo Japón, Rusia y Estados Unidos, aplastó la rebelión. Esto resultó en nuevas concesiones territoriales y financieras. Con estas revueltas sofocadas, las potencias extranjeras intensificaron su control sobre China. Los pioneros del imperialismo en China, Gran Bretaña y Francia se encontraban en una etapa de consolidación de sus respectivos imperios coloniales durante el siglo XIX. Ambos países experimentaban transformaciones internas y externas que los empujaron a expandir su influencia hacia Asia, con China como un objetivo estratégico. Internamente, Gran Bretaña estaba en la cúspide de la revolución industrial, lo que la convirtió en la potencia económica y naval más avanzada de la época. Sin embargo, esta rápida industrialización creó una enorme demanda de materias primas y mercados para sus productos manufacturados. En este contexto, China representaba un mercado vasto, mientras que el comercio del opio ofrecía una solución al déficit comercial británico con el Imperio Qing. Políticamente, el sistema parlamentario británico buscaba consolidar su legitimidad mediante el éxito en el extranjero. La victoria en conflictos como las guerras del opio ayudó a mantener su supremacía en el escenario global. Estrategia global, con India como la joya de la corona, los británicos buscaban controlar rutas comerciales que conectaran Europa, India y China. Este control formaba parte de un esquema más amplio para asegurar el dominio marítimo y económico. Internamente, Francia atravesaba una serie de crisis políticas. Desde la Revolución Francesa hasta el establecimiento del Segundo Imperio bajo Napoleón III en 1852, el país buscaba restaurar su prestigio internacional. La expansión colonial ofrecía una forma de distraer la atención de las divisiones internas. Culturalmente, Francia veía su misión imperial como una misión civilizadora. En China, esto se tradujo en el envío de misioneros católicos y en la promoción de valores occidentales. Económicamente, Francia estaba atrasada con respecto a Gran Bretaña en términos de comercio marítimo, por lo que buscaba establecer su influencia en regiones donde los británicos aún no habían monopolizado completamente el poder. Relación con el sometimiento de China. La combinación de necesidades económicas, ambiciones políticas y rivalidades entre ambas potencias llevó a Gran Bretaña y Francia a unirse en la Segunda Guerra del Opio. Estas naciones no solo buscaban abrir nuevos mercados, sino también consolidar su hegemonía frente a otras potencias emergentes. Alemania y Rusia, nuevos jugadores en el tablero chino. Alemania. Internamente, Alemania se unificó bajo la dirección de Prusia en 1871, tras la Guerra Franco-Prusiana. Como un nuevo imperio europeo, Alemania aspiraba a expandir su influencia global para competir con potencias consolidadas como Gran Bretaña y Francia. Económicamente, la industrialización alemana avanzaba rápidamente, pero el país carecía de colonias significativas que pudieran proporcionar materias primas o mercados. El interés alemán en China se materializó en concesiones como el control de Qingdao en la provincia de Shandong, que ofrecía acceso estratégico a recursos y rutas comerciales. Militarmente, Alemania utilizó su presencia en China para demostrar su fuerza naval, consolidar su influencia en Asia y posicionarse como una potencia colonial seria. Rusia. Internamente, el Imperio ruso enfrentaba desafíos relacionados con su vasto territorio y su diversidad étnica. A medida que buscaba modernizar su economía y expandir su infraestructura, la construcción del ferrocarril transiberiano se convirtió en una prioridad. Esto conectaba Rusia con regiones asiáticas clave, facilitando su expansión hacia Manchuria. Económicamente, Rusia necesitaba acceso a puertos cálidos durante todo el año, algo que no podía lograr con sus costas árticas.
El control de Port Arthur y otras áreas en el noreste de China fue fundamental para esta estrategia. Políticamente, Rusia veía a China como una región débil y vulnerable, donde podía expandir su influencia sin enfrentar una oposición significativa. Al mismo tiempo, esto le permitió competir con Japón en el noreste asiático, desencadenando tensiones que culminaron en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905. Relación con el sometimiento de China. Alemania y Rusia aprovecharon la debilidad de China y las concesiones obtenidas por Gran Bretaña y Francia como un precedente. Aunque no lideraron las primeras campañas de sometimiento, se beneficiaron enormemente de los tratados desiguales que establecieron zonas de influencia en territorio chino. La amenaza asiática internamente, Japón atravesó una transformación radical durante la restauración Meiji, 1868 a 1912. Políticamente, el país pasó de ser un shogunato feudal aislado a un estado centralizado y moderno. La influencia de las potencias occidentales sirvió como un catalizador para que Japón buscara reformar sus instituciones y evitar el destino de China. Económicamente, Japón adoptó políticas de industrialización y modernización a gran escala, importando tecnología y conocimientos occidentales. Esto convirtió al país en una potencia regional capaz de competir con Occidente. Militarmente, Japón reorganizó su ejército y marina siguiendo los modelos europeos. Su victoria sobre China en la Primera Guerra Sino-Japonesa demostró su capacidad para derrotar a un imperio tradicional y marcar su ascenso como potencia imperialista. Relación con el sometimiento de China. Japón no solo buscaba recursos y territorios, sino también consolidar su posición como líder en Asia. La humillación de China y la cesión de Taiwán y la península de Liaodong a Japón establecieron un precedente de dominación asiática por parte de un país no occidental. Estas ambiciones y conflictos internos de las potencias extranjeras dejaron a China en un estado crítico. ¿Cómo reaccionó el país ante estas presiones y qué papel jugó este sometimiento en su resurgimiento? Impacto en la China moderna. El fin de la dinastía Qing y el nacimiento de la República de China. En 1911, la dinastía Qing, debilitada tras décadas de revueltas internas y sometimiento por potencias extranjeras, finalmente colapsó. Las tensiones acumuladas debido a las guerras del opio, los tratados desiguales y las rebeliones como la Taiping y la de los Boxers erosionaron el poder imperial. El vacío político resultante permitió el surgimiento de la República de China, liderada por Sun Yat-sen, un defensor del nacionalismo, la democracia y el bienestar popular. Sin embargo, el nuevo régimen enfrentó una nación fragmentada, con señores de la guerra que competían por el control territorial. Este período de inestabilidad marcó el comienzo de una nueva era para China, pero también dejó abiertas las heridas del siglo de humillación. La narrativa del siglo de humillación y el ascenso de Mao Zedong. Tras décadas de caos, el Partido Comunista Chino emergió como una fuerza dominante bajo el liderazgo de Mao Zedong. Mao utilizó los eventos del siglo XIX como parte de su narrativa para justificar la necesidad de un Estado fuerte y centralizado. Sin embargo, su ascenso al poder no estuvo exento de consecuencias devastadoras para la población china. Mao consolidó su control absoluto eliminando a los disidentes dentro del partido y entre la población general. Políticas como la campaña de supresión de contrarrevolucionarios, 1949 a 1953, resultaron en la ejecución de cientos de miles de personas acusadas de ser enemigos del Estado. El Gran Salto Adelante, 1958 a 1962. Esta política económica y social pretendía transformar a China en una potencia industrial en un tiempo récord. Sin embargo, las cifras falsas y la imposición de metas irreales llevaron a una hambruna masiva que causó la muerte de aproximadamente 30 millones de personas.
Mao ocultó estos fracasos al presentar estadísticas exageradas que proyectaban una imagen de éxito. La farsa del crecimiento económico. El mito del crecimiento económico bajo Mao se construyó sobre datos manipulados y una brutalidad generalizada. Las políticas forzadas destruyeron la base productiva agrícola y provocaron un estancamiento en el desarrollo rural que sigue afectando a China hoy. En términos sociales, el costo humano fue inmenso. Las ejecuciones públicas, los trabajos forzados y las purgas afectaron a millones, sembrando desconfianza y miedo entre los ciudadanos. Aunque las políticas de Mao son consideradas un desastre, su control del discurso histórico permitió al Partido Comunista mantener una narrativa de éxito ininterrumpido que aún domina la identidad nacional china. Impacto en el crecimiento actual. La modernización y crecimiento que el mundo percibe hoy como el milagro chino tiene sus raíces en la apertura económica iniciada después de Mao, en 1978, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. Sin embargo, los críticos señalan que las políticas maoístas dejaron profundas desigualdades sociales y económicas enmascaradas por los logros en las grandes ciudades. El Partido Comunista Chino ha convertido la narrativa del siglo de humillación en una herramienta para justificar su postura asertiva en el escenario global. La experiencia histórica de sometimiento se utiliza para fortalecer la cohesión nacional y para alimentar la desconfianza hacia las potencias extranjeras. Reclamaciones territoriales. Las tensiones en el Mar del Sur de China reflejan la búsqueda de recursos estratégicos y el deseo de garantizar que ninguna potencia extranjera controle áreas consideradas vitales para la soberanía china. En Taiwán, el gobierno chino insiste en que la isla es parte inseparable de China, utilizando la historia de fragmentación como un argumento central. La nueva ruta de la seda. Esta iniciativa de infraestructura global busca posicionar a China como un centro económico y político mundial, asegurando rutas comerciales y proyectando influencia. Sin embargo, algunos países han acusado a China de utilizar estas inversiones como una forma de imperialismo moderno, creando dependencia económica en las naciones receptoras, contradicciones internas y externas. Aunque China se presenta como una potencia global exitosa, enfrenta numerosos desafíos. Internamente, las desigualdades sociales entre áreas urbanas y rurales persisten, alimentadas por décadas de políticas desequilibradas. Externamente, la percepción de agresividad china ha provocado alianzas contrarias en regiones estratégicas, como la asociación entre Estados Unidos, Japón y Australia, para contrarrestar su influencia. Aunque China busca evitar repetir su pasado de humillación, ¿podría su enfoque actual provocar nuevas tensiones que la lleven a enfrentar desafíos similares a los del siglo XIX? Conclusión. Las guerras del opio y los tratados desiguales marcaron el inicio del sometimiento de China. Las revueltas internas y el imperialismo extranjero profundizaron la crisis. La humillación sufrida en el siglo XIX sigue siendo un pilar de la política y la identidad china. Si te gustó este contenido, suscríbete para más historias como esta. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que China podría enfrentar un nuevo sometimiento en el futuro? Queremos saber qué piensas.